con Frederick. ¿Cómo está Fred? Muy bien, Aureliano. Bueno, ahí, bueno, ahora sí, estamos bien. Bueno, primeramente, antes de empezar, quería dar gracias. Recibí, la verdad que desde que empezamos, esta es la tercera entrevista que hacemos y me parece muy importante porque el número 3 tiene un significado fundamental en esto, que yo lo que estaba viendo era que una vez que algo se hace 3 veces, ya es muy difícil dejar de hacerlo, digamos, como que el 3 tiene un simbolismo que confirma y afirma las cosas. Vamos a estar hablando de tu libro, Fred, Creación versus Evolución, un libro muy interesante que la verdad, a medida que lo voy leyendo, más me voy sorprendiendo por un montón de cosas, que ahora la vamos a estar charlando. Y antes de comenzar, quería dar gracias a mucha gente que está mirando la transmisión, que nos está siguiendo, que empezó a conocer a Frederick, eh, a mi mamá Andrea, que es muy de compartir y ya me estuve enterando que está compartiendo las transmisiones. Le mando también un saludo a Jonathan y Débora, a Germán y a Seba, también de Mar del Plata, eh, a Claudia, a Claudia le mando un saludo, Claudia de Buenos Aires, que también eh, está ahí con el grupo comentando, y a, perdón, y a Andri de México, que también se sumó al canal y nos está mandando ahí toda su energía y seguro que va a estar mirando. Así que bueno, le mandamos un abrazo a todos. André, Eh, André es el fundador de los ositos amorosos, de los ositos cariñositos. ah, no, no sabía eso. Bueno, entonces le mandamos un cariño. Entonces, un arcoíris de corazones para Andri. Bueno, bueno, Fred, para empezar un poco con el libro, quería preguntarte un libro que escribiste en el 2012, por lo menos la fecha que aparece, que me parece interesante esa fecha. Después quería comentarte algo con respecto a eso, pero para comenzar quería preguntarte, ¿por qué el título Creación versus Evolución? Bueno, en realidad le di vueltas al libro para, para estar seguro de cuál sería el título más adecuado. En primera instancia, no era la intención, o sea, lo que pretendía con el libro no era necesariamente un punto de vista intermedio. Cuando empecé a redactarlo no tenía esa intención. Entonces, el título fue orientado, digamos que, para enfocar si creación o era evolución, pero dije, no, voy a dejarlo con ese nombre porque creo que da a entender que es un debate, ¿sí? Uh Entre el -huh. punto de vista del creacionismo y el punto de vista del evolucionismo. Si bien no se centra necesariamente en los debates sobre el creacionismo, pero sí que deja ver o entrever que habría que plantearse la teoría de la panspermia, especialmente la teoría de la panspermia dirigida que planteó hace mucho tiempo Fred Hoyle. Entonces, Fred Hoyle era un astrónomo de la Royal Society, o sea, de la monarquía británica, ¿sí? Uh Como -huh. ellos son, sabemos que la monarquía británica es de la que controla básicamente prácticamente todo lo que ocurre en Inglaterra, entonces ellos son dueños de muchas de las grandes instituciones. Entonces él era científico real en el sentido de que era científico de la monarquía, ¿no? Entonces también tuvo premio Nobel y él planteó que la vida no se había producido en la Tierra por un proceso evolutivo ni por un proceso de creación como se interpreta en las religiones monoteístas aquí de Occidente, sino que todo había sido a través de la panspermia dirigida, es decir, las cosas habían procedido de fuera del planeta. Y de hecho, una teoría posterior
planteó la teoría de la panspermia dirigida, es decir, deliberadamente se trajo a través de diferentes fuentes la vida a la Tierra. Esa era la intención del libro, pero al final se centró claro. mayormente en una refutación hacia la teoría de la evolución, por lo que complementó el trabajo con la rebelión de Sacla I, ahí donde complementó el trabajo de este primer libro. Originalmente el libro sale en 2010, Ajá, pero sí, y yo lo reestructuro para hacer una última versión en el 2012. Entonces, hay una versión que es creación versus evolución y otra versión que se llama Dios y el hombre mono, pero en realidad es el mismo contenido con pocas variantes. perfecto. Bueno, eh, a medida que uno empieza a leer, eh, como el otro día te decíamos en el grupo, eh, se encuentra con mucha información, con mucho estudio, con mucho trabajo de investigación. A mí me sorprende a veces cuando empezás a leerlo y de repente aparece una conexión con una palabra, con un estudio o cómo interactúan todas esas cosas. Eh, Se nota que es un trabajo que está bien digerido y da para leerlo y volver a leer. Mi pregunta ahora es, ¿cuánto lleva, cuánto tiempo lleva tanto trabajo, tanta investigación, eh, terminar de cerrar ideas? Me imagino que en el medio oraciones para confirmar cada paso de lo que estás hablando, porque son acontecimientos muy importantes y cómo podés llegar a conectar todo con respecto a las organizaciones y las sociedades y a su vez me imagino que te es imposible no hablar de esas cosas porque cuando empezás hablando de Darwin, por ejemplo, no podés dejar de hablar de los orígenes de su familia en cuanto a las relaciones con el gobierno y demás, que bueno, eh, lo describís muy bien ahí. Pero ¿cuánto tiempo lleva y cuánto trabajo lleva una obra así? Bueno, en términos de tiempo, es el libro que más me tomó hacer. Usualmente cuando trabajo en un libro me toma algunos meses porque la información yo, es decir, desde que era adolescente siempre estaba revisando, me la pasaba en la biblioteca. Una de mis pasiones desde niño eran los libros, entonces leía y leía y leía y leía, era como una esponja absorbiendo información y guardaba datos, guardaba datos, guardaba datos, todo el tiempo estaba guardando notas. Y cuando viajé, pues empecé pues, con esa época, ¿te acuerdas de los discos? De los disquetes Sí, esos. sí, sí, Ok, sí, sí. tenía de esos. Con el tiempo ya lo fui guardando en CDs. ¿Alguien sabe lo que es CDs? Lo fui guardando en CDs. Y así fui guardando información. O sea que mi intención con ese libro no era escribir un libro. Simplemente en cierto momento dije, ¿cuánta información necesito hacer algo con esto? Era demasiada, entonces la empecé a armar y dije, creo que debería escribir un libro sobre este tema. La cuestión fue Ujú. después cuál sería la orientación, el enfoque, porque en realidad mi pasión cuando estaba niño, bueno, había varios temas que me gustaban, pero el principal era la paleontología. A mí me encantaba Ah, la sí, paleontología. Un segundo, estoy llamando que estoy en entrevista. Vale, entonces estaba comentando que de adolescente me encantaba la paleontología, la ¿sí? paleontología, sí. Era mi pasión, que es el estudio de la vida prehistórica, ¿no? Y de ahí pues había ciertas cosas también de la arqueología que me gustaban, pero la paleontología era lo principal, ¿no? Entonces, había un conflicto, ¿no? Entre lo que la sociedad, en aquel entonces, estoy hablando hace 25 años por ahí, en la sociedad latina, digamos, el gremio evangélico, por lo menos en Colombia, había una especie de conflicto entre la teoría de la evolución, ¿sí? Y el creacionismo, ¿no? Porque como vemos, la Iglesia Católica hace tiempo absorbió el evolucionismo y trató de hacer una especie de combinación, una especie de fundir las dos teorías, ¿no? Sin embargo, había muchas cosas en conflicto, entonces había como una especie de discusión aquí. Y yo tenía mis dudas sobre de qué iba todo esto, ¿no? El origen del hombre especialmente era una de mis inquietudes, porque uno decía, no, que el hombre fue creado por un Dios, otros decían, no, desde hace 250 años que no, por procesos azarosos y fortuitos fue mutando hasta que de ciertos chimpancés, ciertas familias que fueron cambiando, apareció el ser humano
actual, el Homo sapiens sapiens. De manera que hacía muchas investigaciones y a medida que pasaban los años empecé a ver que aquí había cosas muy extrañas y no solo la información no calzaba, sino había mucha manipulación de parte de las revistas científicas, los documentales y los libros de educación. ¿Y quién estaba financiando esto? ¡Tachán! Rockefeller. Como siempre, a donde quiera que mire, levantas una piedra, ahí están los Rockefeller. Es decir, es casi inevitable no encontrarlos en algún lado. Y descubrí que desde 1917 ellos habían comprado todos los libros de educación. Básicamente ellos reescribieron la historia. O sea, la historia que nosotros conocemos está basada en los intereses de los Rockefeller. Ellos son los que financian los centros universitarios más importantes del mundo, los centros de investigación más importantes del mundo. Es decir, claro, si un científico quiere ser famoso y salir en un programa de televisión, y etcétera, y recibir un premio Nobel y todas esas vainas, tiene que pasar por alguna de las instituciones de los Rockefeller. ¿Y quién está financiando el darwinismo? Los Rockefeller. ¿Sí? Entonces empecé a decir, bueno, aquí qué relación tiene esto, ¿no? Y luego empezaba a buscar entre la familia Rockefeller, la familia de los Windsor, su ascendencia, los Mountbatten, tú vas subiendo las ascendencias de las monarquías germanas, escocesas, etcétera. Encuentras al marxismo, encuentras el darwinismo, y al final dices, ¿pero esto qué es? Es lo mismo que cuando empiezas a investigar el Illuminati, cómo todas esas familias se van entrelazando entre ellas, y la mayoría de gente, si es que ha oído hablar de ellos, no tiene idea o de la envergadura de a qué grado ellos están enlazados. ¿Sí? Porque como están acostumbrados a una pugna, esta idea de Nicolás Maquiavelo, de yo creo un bando aquí, otro bando aquí, van a estar peleando, entonces la gente tiene esa idea equivocada, de que el mundo que nos controla están entre ellos peleados y cada uno va a lo suyo. Y en realidad eso es solamente una fachada porque encima de ellos hay una cúpula donde todos ellos se entienden perfectamente. Y tienen las mismas cosas en común y se conocen hace décadas. ¿Sí? Entonces, cuando tú ves un político o un líder de una nación peleando contra otro, eso es pura pantomima. En realidad, o bien, detrás de bambalinas no tienen ningún tipo de conflicto, o sencillamente encima de ellos se están riendo. Porque a fin de cuentas será lo que determinen aquellos que pertenecen, que son dueños de las 10 multinacionales que controlan a todo el planeta, de la cadena de mando de los bancos que controlan a todos los bancos centrales, que controlan a todo el banco del mundo. Claro. Entonces, siempre es que una información, ahí está la cámara, ahí está. Entonces es que siempre una información te lleva a la otra. O sea, vas atando cabos, lo que decimos acá, son eslabones que bueno, se va resolviendo todo claro, muy bien es como, para comprender. exacto, es como cuando alguien dice qué tiene que ver extraterrestres con los gobiernos y todo eso, y se ríen cuando a veces la gente hace relación entre eso. Pero a medida que investigas, dices, pero investigar en el sentido serio, ¿sí? No eso de que dicen, ah, es que sacaste eso de un video de YouTube. Te das cuenta de que en realidad todo está enlazado, de que todo tiene relaciones. Pero como nos han inculcado que siempre todo está dividido, ¿sí? La medicina por aquí, la ciencia tal cosa por allá, la filosofía por otro lado, todo se compartimenta en secciones distintas, nunca ves una relación y de esa manera te mantienen siempre completamente desactualizado y desconectado del contexto holístico de las cosas. Y eso fue lo que realmente me sorprendió, porque pensé que tiene que ver el darwinismo con la masonería, ¿sí? Porque la masonería tenía el objetivo, y ha tenido el objetivo durante décadas, de destruir, abolir las instituciones religiosas, especialmente las de corte abrahámico, si le podemos llamar así. Entonces ya todo empezaba a tener bastante sentido. Claro. Sentido. Claro. No, está muy bien. Y en base a lo que estamos hablando, otra pregunta que te quería hacer. En el proceso de elaborar el libro, ir atando cabos, como decimos acá, o sumando eslabones de la cadena, eh, ¿sentís que internamente te cambió en algo a vos personalmente? ¿Sentiste un proceso de cuando todo eso y esa información y todo lo que vas descubriendo cambia tus ideas, te dispara a crear más libros, te da más pie como para saltar a algo más grande? ¿Qué te pasó por ahí si nos podés contar o qué nos querés contar vos referido a eso? Bueno,
A medida que uno se pone a investigar esos temas y dedicas más años a investigar, ciertamente no te queda otra opción que deshacer lo aprendido. A más maletas traigas de folclore social, creencias de tus padres, creencias religiosas, paradigmas de lo que te enseñaron tus profesores, puntos de vista de lo que tu sociedad o tu país o tu barrio o lo que sea piensa, dices, o me niego a la verdad o me niego a lo que me han enseñado. Así que esto es una especie de ruptura, como cuando dice la Biblia, dejarás a tu padre y a tu madre, es decir, vas a dejar todas las tradiciones y folclore de lo que viene de tus ancestros si quieres conocer la verdad, tienes que dejar todo eso, pues si no, no puedes llegar a ser una sola carne con la verdad, o sea, un ser. Entonces, ha sido complicado, o sea, pero es emocionante, o sea, por un lado tienes esas lágrimas, pero son lágrimas de emoción, ¿sí? De tener que tirar por tierra cosas que te enseñaron, y por un momento también tienes la duda, porque hay un paso, ¿sí? Hay como una especie de puente. Desde el inicio del puente hasta el final del puente te sientes como temblando porque no hay unas bases sólidas. Cuando rompes tus bases de lo que te han enseñado, lo que te han inculcado, tú te sientes fuerte hasta ese momento. A partir de ahí dices, ¿y ahora qué? Entonces tienes que empezar a hacer un nuevo suelo, ¿sí? Y hasta que se consolide un nuevo suelo y ya te sientes seguro, todo ese proceso de tiempo te sientes dudando, no sabes si estás haciendo lo correcto, si no es lo correcto, será que estoy equivocado, será que me volví loco, será que me estoy dejando llevar por una moda, una tendencia, entonces empiezas a dudar cuando alguien también te dice algo, dudas de ti mismo, dudas de lo que estás haciendo, entonces es un proceso que es lo que es la adolescencia, ¿no? Por eso se dice adolescencia porque adolece, es decir, es difícil porque te estás autoconociendo, ¿no? Que es el primer amor, que es las primeras experiencias aquí y allá, la inseguridad, el bullying en el colegio, o sea, todo esto es como lo mismo, ¿no? En el proceso de nuestra existencia y de las cosas por las que pasamos, hay un punto donde cuando decimos pasar y pegar un salto hacia una nueva cosa, vamos al vacío, ¿no? Entonces sí es cierto que fue una situación compleja y le di muchas vueltas a todos esos temas pensando, bueno, entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Y gracias a eso me empujó a comprender qué es lo que está ocurriendo realmente en nuestro planeta. Wow, una experiencia muy grande y me gusta porque uno cuando lee el libro no sabe todas estas cosas y qué mejor que saberlas de tu boca, que es un proceso en realidad, es un proceso y es por lo que nos contabas, es un escalón bastante sólido y fuerte para despegar a más cosas, a madurar en todas estas áreas, digamos, de, de dar a luz esto que tenés vos, que tenés vos. Muy importante. Eh, Fred, bueno, la charla me gusta porque la charla va para el lado que tenía que ir y salió una pregunta muy buena. Y en una parte para concluir y no hacerla tan extensa, pero sí quería saber en base a esto que nos contás. eh, Hay mucha gente que le pasa lo que estás describiendo. Cuando empieza a leer tus libros, cuando ve algunas entrevistas, las que haces con Race, puede ver en este canal, es como que dice, estaré loco, ¿qué me está pasando? Estos son unos rebeldes, o cuando vienen esos pensamientos, que generalmente a todos nos pasan, de hasta dónde dudar, hasta dónde cuestionarte. Eh, yo quería preguntarte para que, para que esos chicos que les está pasando ese proceso, así como te pasó a vos tuviste la valentía de escribir un libro, de dar un paso más, de fortalecer esas ideas y de seguir adelante. Y bueno, hoy ya tenés más de 30 libros escritos, eh, una persona centrada, formada en lo que habla y muy bien desde el espíritu, desde las cosas materiales también. Pero yo te quería preguntar, ¿qué le dirías vos, qué inspiración le darías a un chico que se encuentra en ese proceso, que tiene esos miedos, que tiene esas dudas, que está ahí,
Tan simple como que crea en sí mismo, que crea en él mismo. La vida tiene un guión y ese guión ya está preestablecido. Haga lo que hagas, te va a llevar a tu éxito, a tu crecimiento de evolución. Por muchas veces que te caigas o que parezca que te perdiste en un bosque o estás hundido en unas arenas movedizas, eso es solo algo temporal. En el momento te está fortaleciendo, pero al final de la historia, si tratas de ver el final de la historia, tú ya has ganado. Entonces no te preocupes por el proceso. Bien. Bueno, Fred, eh, gracias por esto. Yo les quiero decir que, bueno, que pueden comentar el video, que pongan me gusta, que lo pueden seguir a Fred. Hay más libros para leer, hay mucho más para preguntar, para cuestionarse, para seguir creciendo. Y este es un canal abierto para escuchar sus opiniones, para mandarles saludos también, algunos temas que quieran escuchar. Así que bueno, nosotros estamos abiertos para eso y para generar ese vínculo. Y también, como decía Fred, ayudarte en ese proceso de crecimiento. Estamos para eso. Creo que eso también nos hace crecer a nosotros como personas cuando ayudamos a los demás y bueno, podemos compartir estas ideas.